porque te muestro. No sé si lo puedes ver de ahí. Bueno, llegamos a esta situación. Sí, profe. Sí, sí, se ve. Ok. Bien, el problema empezó acá. Esta es la formulación que tenemos. ¿Sí? Es uno de los problemas que tienen en el práctico. Bien, entonces nosotros viendo la formulación tendríamos que presuponer que posiblemente este problema sea de soluciones múltiples cuando vemos que los coeficientes del funcional sean proporcionales al coeficiente de alguna restricción, ¿sí? Esta es una presunción, no es que siempre va a pasar, pero como son en este caso iguales, no son proporcionales, son exactamente iguales, es posible que sea soluciones múltiples, ¿sí? A veces pasa de que existe este paralelismo entre un funcional y la restricción, pero la restricción no cumple con lo que pide el funcional, por ejemplo, este que esté maximizando, y quizá esta restricción sea la primera que se pone. Entonces, bueno, es un posible, ¿sí? Entonces, empezamos a resolverlo, ¿sí? Acá resolvimos el problema. Y van a ver que, bueno, hasta acá trabajamos normal, seguimos viendo, completando los valores, cuáles son los valores que completan la tabla, ¿sí? Acá ya mostramos cómo avanzó esa tabla y tienen todos los valores completos, ¿sí? Y acá, como es un problema de maximización, yo necesito maximizar con el más negativo. Entonces, este es el más negativo que ingresa. Cuando saco el valor de tita, que es la división del B sub j con el A sub j posible, me sale que tengo dos posibles porque el tercero, este, es negativo. Y yo no puedo tener pivot negativo. Siempre en un método de simplex no puede haber pivot negativo, tiene que ser positivo. Entonces, este no lo tomo en cuenta directamente. Bueno, sigo con la iteración, esto lo completamos. Bien, acá están los valores básicos. Y cuando lo llegamos a completar, llegamos a esta tercera iteración, ¿sí? Esta es la tercera iteración. Y acá veo que el ZJ menos C sub J son todos positivos o cero. Y como es un problema de maximización, si yo quiero seguir maximizando, tendría que tener un negativo. Entonces, acá finalizó el problema, ¿sí? Porque no hay negativo. Yo sé que este valor 12 es mi número Claro. óptimo. Yo, Bueno, y acá es donde bien. nosotros Claro, pues yo tendríamos que... ahí me había quedado z igual a 12, x1 12 sobre 5. Los B Y sub bueno, J. ese era la base. Y claro, pues eso fue.
Bien. Ahora cuando vos Sí, finalizás, ¿sí? Nosotros esa es claro, la duda que tenía. es cuando finalizamos. O sea, esta tabla es la última. Bien. Yo sé que no va a haber otro valor más óptimo que 12, o sea, mayor que 12. En este caso buscamos maximización. Entonces, cuando yo finalizo el problema, lo que tengo que hacer es buscar las correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, empezamos. X3 está en la base, ¿sí? Entonces, voy al Z, J menos C sub J y tengo que encontrar X3. Y acá está, ¿sí? Y vale 0. Y está bien que valga 0. Todas las variables que están en la base, su correspondiente ZJ menos C sub J, valen 0. Entonces, después vemos X1 está en la base, busco X1 está en la base, ¿sí? O sea, está en el ZJ menos C sub J, vale 0. Y después la última es X2 y busco el ZJ menos C sub J, X2. Bien. Esos tres ceros son los tres ceros básicos. Bien. Si hay otro cero, como en este caso, si hay otro cero que es este cero puede ingresar. ¿Sí? Si hay un cero no básico, ese es el que nosotros tenemos que ingresar porque nos va a dar las soluciones alternativas. No va a mejorar el Z12, pero sí nos da alternativas de un Z igual a 12. Entonces hacemos ingresar a este Z, a este cero, ¿sí? Y ahí busco ya cuál es su posible pivot. Entonces, bueno, ahí ya dividiría 2,4 dividido 4, que creo que te da 6. Y después 2,4 dividido menos 0,6, esto es negativo, porque el pivote es negativo. 3,2 dividido 0,2, si mal no sé, te da 16 o algo así. Podemos sacar la calculadora ante la duda. 3,2 dividido 0,2. 16, sí. Bueno, entonces ahí está, 6 y 16. Esos son los posibles pivots. Elegimos el más pequeño y el más pequeño es este. ¿Sí? Entonces, esta es la variable que ingresa y este es mi pivot. Bien. Hago nuevamente los cálculos para encontrar la siguiente tabla. Y cuando encuentre la siguiente tabla, voy a encontrar bueno, acá hicimos paso a paso. Cuando encuentre la siguiente tabla, voy a encontrar esta que está acá, ¿sí? El valor de B, la otra tabla. Fíjate que como hicimos ingresar el pivot que era 0,4, acá ya se pone como 1, ¿sí? Y bueno, y quedó en la base X1, X2, X5. Y en el anterior estaba X1, X2 y X3. Salió X3 y entró X5. ¿Sí? Así es como encontrar las soluciones alternativas. No sé si esa era la duda. Profe. ¿Sí? Claro, o sea, perdón, gracias a la máquina. La duda era que tenía, o sea, si en el caso de que yo ahí hubiera tenido en las columnas de las X, y hubiera tenido, por ejemplo, X4, ¿no? Sí. Y esa me daba, por ejemplo, 0. ¿Cómo sería en ese caso, profe? Sí, O sea, porque los ceros también básicos sería 0 serían desde el X1 hasta el X3, ¿no? para, para la primera Claro, en este tabla. caso, claro, Fíjate que acá están marcados los ceros básicos, desde X1 a claro, X3, pero es porque corresponden a esta, ¿no? A la variable claro, si en base. vez de X3 hubiera sido X, ah, claro.
Y en Si en este vez de caso, x3, por ejemplo, hubiera sido x4, entonces ya la variable básica hubiera sido x1, x2 y x4, que no, o no, claro, sí, sí, sí. Por eso en es el caso que, de que esté ahí en fíjate la que, columna x y. Ah, sí, y si sí, me sí, sí. daba, O sea, no depende de que sea genuino o no, sino que depende que esté en la si base. me- Por eso es que primero, para mí lo más fácil es hacer la correspondencia. Si x3 está, entonces ya la voy marcando como que es básico. X1, eso es básico. X2 es básico. Eso ya no los cuento, esos son básicos. O sea, siempre tienen que estar. A partir de los que ya están coloreados, o sea, busco los otros y veo si es que hay ceros. En la mayoría de los casos, o sea, cuando hay solución única, estos valores son distintos de cero. Entonces, bueno, hay una solución única. Pero si te da cero, em, entonces es el que tenemos que ingresar y se va a generar otra solución alternativa. Te puede pasar, no es lo que vos preguntabas, pero te puede pasar que x4 también sea cero, ¿sí? Si x4 también es cero, o sea, hay dos ceros básicos, entonces vas a tener tres soluciones alternativas, no tan solo dos. o sea, por ejemplo, la primera solución de z igual a 12, esa la pongo que no como la primera solución. Y de ahí voy haciendo, en el caso, por ejemplo, si me la tocó 0 en x4, hago esta solución para x4 y otra para x5, así lo tengo que dejar expresado que no. Sí, 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 así. Ah, bien. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, no sé si hay otra duda. Profe, ¿me puede mostrar un ejemplo ese de la, cuando se agregaba la variable artificial, que era cuando era mayor o igual las restricciones? Sí, 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 sí. Decime, en este caso ustedes agregarían para un problema de para resolver con penalización o con dos fases, porque con cualquiera se puede resolver. Es más, si quieren, lo que podemos hacer es ver las dos situaciones. A ver, Bueno, profe. veamos el 19. Por ejemplo, les voy a sacar una captura. Sí les digo, no estoy grabando la consulta. Si ustedes quieren grabarla, mejor.
No sé si se ve. Ahí. Sí, sí, se ve, profe. Bien, este problema es de minimización, ¿sí? En el práctico pide que lo resolvamos por penalización, pero podemos resolverlo por penalización o dos fases. Bueno, en este caso pedía que lo resolvamos por penalización, así que lo podemos formular. Yo le voy a formular acá los dos modos, cómo se formularía con penalización y cómo se formularía con dos fases, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que formular este problema para penalización, tendría que poner el z, así como está, menos 2x1 más x2, ¿sí? Y después 3x1 más x2. Y la última que es x1 más x2. Bien. A partir de ahí yo tengo que agregar las variables de holgura o superflua. Bien. En este caso, para la primera restricción, como es mayor o igual, tengo que agregar una variable superflua, ¿sí? O sea, una negativa. En este caso es x3. Bien. Y la siguiente, que es igualdad, hay dos modos para resolver esa igualdad. Primero es que la trabaje así como igualdad, no la desglose y agregue una variable ficticia. Y la otra, la más completa, que es desagregando esta igualdad, haciendo una restricción mayor igual y la otra menor igual, ¿sí? Entonces se va a agregar dos restricciones. Y ahí les digo, tomen en cuenta esto, o sea, tomen como apunte. Para este práctico que nos pide resolver el problema, las dos soluciones son válidas. En el siguiente práctico, lo que vamos a tener que hacer es llevar el problema de su forma primal a su forma dual. Y ahí no se puede trabajar agregando únicamente la variable de holgura. Sí o sí debo desglosar la restricción, ¿sí? Eso lo tengamos en cuenta o lo anotemos ahí para cuando vayamos a resolver el tercer práctico. Bueno, entonces, decíamos, la forma más fácil es directamente agregar una variable ficticia, ¿sí? Las variables ficticias las voy a agregar de rojo y va a ser, cada vez que yo tengo una variable de holgura negativa, agrego una ficticia. Entonces acá agrego más mu sub 1. Y en este caso, la 2 que no tiene variable ni de holgura ni superflua, también necesito agregar una ficticia, mu sub 2, para que sean los representantes en la tabla, ¿sí? Yo necesito tener formar la matriz de identidad, y en este caso la matriz de identidad va a estar formada por mu sub 1 y mu sub 2. Entonces esta va a ser 21 y esta va a ser 18. ¿Sí? Agregué ahí dos variables, ¿sí? Entonces en el funcional voy a tener que agregar esas dos variables. Y ahí veo lo que está escrito en el funcional, ¿sí? Por ejemplo, ahora el funcional me dice que es minimización, ¿sí? Entonces, cuando el funcional es minimización, la variable que yo tengo que agregar en el funcional tiene que ser lo contrario, es un valor muy grande. Entonces, va a ser el 0x3 porque está 3, ustedes si quieren lo ponen, si no, no. Y vamos a agregar un coeficiente que como es minimización tiene que ser positivo. M más M, ¿sí? Mu sub 1 más Profe, M mu sub 2. Sí, por ejemplo, si hubiera sido menor o igual a restricción esa, o sea, hubiera quedado como x3 positivo, se tenía que haber agregado también la artificial, no, 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 no. aún así. La artificial es, es evaluar cada una de las restricciones, ¿sí? Y si la restricción es mayor o igual, entonces agrego un mu sub 1, ¿sí? Si la restricción es igual, entonces agrego un mu sub 2 o lo que vos quieras, ¿sí? Y si la restricción es menor o igual, la variable x3 esta que se agregó va a ser positiva, entonces acá no se agrega, ¿sí? Ahí no se agrega. Solo se agrega cuando nosotros tenemos mayor o igual o igualdad.
Y es porque como acá hay un negativo, ¿sí? Ese negativo no puede ser parte de la matriz de identidad. Entonces tengo que agregar una variable ficticia positiva. Sí, ¿y cómo sería, por ejemplo, la matriz de identidad si hubiera sido positivo directamente de X3? Si este O hubiese sea, sido porque en la positivo, igualdad se le agregaba una... Ah, si este hubiese sido positivo, este no estaba. Acá arriba tampoco estaba. Y acá teníamos más. ¿Sí? Y la matriz de identidad está dada por el que está acá, por el X3 y el mu2. Esos dos forman parte de la matriz de identidad. bien, o sea, se puede hacer con directamente todos los valores. Bien. Gracias por... Sí, por eso es que les decía, la ficticia se agrega solo cuando nosotros tenemos restricciones mayor, igual o igualdad. ¿Sí? Y en el caso de la igualdad, o sea, esta igualdad tiene que ser propia del problema, ¿no? Como en este caso. No es que yo voy a estandarizar y después lo llevo a la igualdad. Porque cuando yo voy a estandarizar, o sea, estoy agregando una variable de holgura o superflua. Y entonces ahí solo lo hago cuando tenga la superflua. Y en la de holgura, que es positiva, no agrego variable. Profe, ¿Sí? ahí cuando con el mayor igual, primero hay que pasarla a igual y después agregar la variable ficticia, así es el procedimiento. Es indistinto, porque se hace a la vez. Lo puedes hacer a la vez cuando vas a agregar la variable menos x3. Como ya sabes que estás agregando una menos x3, una superflua, ahí agregas la mu sub 1. Bien. Bien. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Bueno, veamos cómo queda este mismo problema, pero ahora lo hagamos con dos fases. Si el problema es de dos fases, ¿sí? Nosotros primero tenemos que realizar un funcional para la primera fase y después vamos a tener un funcional para la segunda fase. Por lo general no escribimos el funcional de la segunda fase, sino que pasamos directamente, pero sí es importante tener presente el concepto. ¿Sí? ¿Qué hacemos? En la primera fase, nuestro objetivo acá, lo voy a agregar acá. El objetivo es que nosotros, acá es optimizar ficticios. No sé qué le pasó a la... Bien. En cambio, en la segunda fase, nuestro objetivo es optimizar el problema original. ¿Sí? Entonces, el método de dos fases nos sirve para saber si, para resolver un problema lineal cuando nosotros tenemos restricciones también, mayor, igual o igualdad. ¿Sí? Lo que va a hacer es que la primera fase va a sacar todas las variables ficticias. Y si logra salir de la primera fase, entonces ese problema sí tiene solución. Y si no sale, bueno, el problema no tiene solución. ¿Sí? Y para la primera fase voy a empezar escribiendo primero las restricciones. ¿Sí? En este caso las restricciones van a ser S3X1 más el X2
Y como es mayor o igual, tengo que agregar una superflua, un x3, ¿sí? Y ahí está lo que vos decías, en qué momento lo hacemos. Ahí, inmediatamente sabiendo que yo tengo que agregar un x3, puedo agregar la ficticia, ¿sí? Más un mu sub 1. Igual a 18. A 21. Voy a ver si puedo correr esto. Bueno, decíamos entonces esto es igual a 21, ¿sí? La siguiente, entonces el x1, así como vimos ya la vez anterior, en el anterior, acá como es igualdad puedo directamente agregar la ficticia, ¿sí? Y esto queda en 18. Con los xy mayor o igual a 0 y los mu sub i también mayor o igual a 0. Bien. Mu sub i o mu sub j si quieren ponerle otro nombre para que no se vaya. El funcional de esta primera fase va a ser un g, un w o alguna otra variable donde sea la sumatoria de todas las ficticias, ¿sí? O sea que si yo tengo dos ficticias, voy a sumar a las dos ficticias. Y si tengo una ficticia, va a ser igual a esa ficticia nada más. Con el coeficiente igual a 1. ¿Sí? Entonces acá va a ser mu sub 1 más mu sub 2. Así directamente, ¿sí? Y no se agregan, fíjense en que acá no estoy agregando, los coeficientes de las variables x1 y x2. Porque mi objetivo es otra cosa, o sea, mi objetivo es optimizar las variables ficticias. Y en este caso, como cambia el objetivo, también va a cambiar el tipo de funcional, ¿sí? Siempre, sea el problema maximización o minimización, la primera fase va a ser minimización. ¿Sí? Eso siempre lo tomamos así. Lo podríamos tomar en maximización también, pero ahí tenemos que poner al mu sub 1 y mu sub 2 como negativos. Y para no enredarnos con los negativos es mejor que lo trabajemos como positivo. Entonces siempre vamos a poner el funcional como mínimo. ¿Sí? Profe, entonces sea máximo, sea mínimo, siempre va ahí mínimo nomás. Mínimo nada más, la primera fase. Ajá. Y ya en la segunda, ya cuando, a ver, yo tengo este problema, lo llevo a la tabla, lo empiezo a resolver, y da que tengo una solución, y cuando digo tengo una solución es porque llegué a una tabla donde el valor de z es 0, ¿sí? Los mu sub i, ya sea el 1 y el 2, salieron de la base, entonces quiere decir que ese problema sí tiene solución. ¿Sí? Y ahí paso a la segunda. Si nosotros llegamos al final, los zj menos c sub j no se puede optimizar y en la base queda alguna ficticia, ese problema no tiene solución. Por eso decimos que el método de dos fases es más óptimo porque nos puede permitir saber mucho más rápido si es óptimo o no. A veces nos pasa que tiene la misma cantidad de tablas que penalización, pero con que nosotros ya no manejemos el coeficiente m es mucho, porque si no es muy engorroso manejar ese coeficiente m. ¿Sí? Acá únicamente tiene coeficiente 1. Bueno. Profe, Si nosotros, sí. el método de dos fases se puede utilizar para cuando el problema pide maximización o minimización, es indistinto, ¿no? Cualquiera. Sí. Pero, Solo depende de la restricción. Que al menos claro, haya un mayor igual o una igualdad. claro. Y en la primera fase, el, el Z se transforma en W y es minimización. Así. Y es minimización. Tiene que ser la sumatoria de todos los W, ¿sí? O todos los mu. Ajá.
Bien. Bueno, entonces veamos la segunda fase, va a ser el Z original que nosotros teníamos, y ahí sí ya viene con el 2x1, el que tiene más x2, ¿sí? Y en la segunda fase donde ponemos de acuerdo a lo que nos pedía el problema. Si el problema nos pedía minimización, entonces minimización. Si nos pedía máximo, entonces lo hacemos máximo. Bien. Y seguimos, y bueno, y ahí ya nuevamente llevamos a la tabla y seguimos iterando, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes salgan de la primera fase, van a tener una tablita, la pongo acá abajo, ¿sí? Van a tener la tablita con, bueno, acá viene el C, creo que se suma acá el C, el B, el B sub I, acá empieza X1, X2 y así X3 y bueno. Toda la parte de los A sub I J, o sea, hablando de A sub I J, toda la parte del medio, incluido los B, y todo lo que es incluido los B, toda esta parte del medio se respeta, es lo mismo, ¿sí? Entonces yo vuelvo a copiar eso y lo que voy a cambiar van a ser los coeficientes del funcional nada más. Entonces voy a tener la finalización de la primera fase, ¿sí? La última tabla de la primera fase, con coeficientes acá mu. Acá va a estar mu sub 1, va a estar mu sub 2. Y como ya salió de la base mi CT0, entonces paso a la siguiente fase. Y en la siguiente fase vuelvo a armar la misma tabla, ¿sí? Pero sin estos coeficientes mu. Los elimino los mu. Pongo todas las variables x1, x2, x, hasta donde esté, ¿sí? Y los valores que están acá al medio en celeste los transcribo. O sea, toda la matriz de coeficientes tecnológicos se llama eso. Y acá pongo el valor de z, que va a ser el 2, arriba el 1, y bueno, y sigo iterando. ¿Sí? Tendríamos que verlo en una práctica con algún ejercicio para llegar a esa finalización e inicio de nueva fase. ¿Sí? Esta tabla que está acá al finalizar, tiene un valor igual a los B sub I, ¿sí? Entonces, esos son parte de los coeficientes del funcional. O sea, toda esa parte del medio es la que está acá. Quiere decir que las restricciones ya han cambiado, no son las mismas que están acá, son otras, son las que se dio al finalizar la primera fase. No le pedimos esto, ¿no? No le pedimos que ustedes escriban cuáles son los nuevos coeficientes, todo eso. Se los explico porque les digo de dónde viene, por qué cambia la segunda fase. ¿Se entiende? ¿O quieren que lo veamos con otro ejercicio? Sí, profe, estaría bien con otro ejercicio. Bueno, acá justo había copiado otro también, que es el 21. Bien, el 21 es un problema de maximización, ¿sí? Lo hacemos con dos fases de penalización. Dos fases. Bien. Bueno, empecemos acá. Primera fase y acá vamos a poner la segunda. ¿Sí? La primera fase, entonces, empezamos escribiendo las restricciones, ¿sí? Porque de acuerdo a la cantidad de ficticias que nosotros pongamos, va a salir nuestro funcional. X1 menos 2x2. Como es menor o igual, tengo que agregar una variable positiva, ¿sí? Una x3. Y ahí ya llevamos a la igualdad. Después tenemos un 5, x1,
como es menor o igual, también agregamos una positiva que es más x4. Y ahí ya llegamos a 15. Y después tenemos x1 más x2. Y acá es mayor o igual. Entonces acá tengo que agregar una negativa. ¿Sí? Menos x5. Y al agregar la negativa, no tengo el representante de la matriz de identidad. Acá es donde tengo que agregar mi variable ficticia. Entonces ahí agrego mi ficticia. Un sub 1. Y esto es igual a 2. ¿Sí? Bueno, y después las restricciones de no negatividad y el mu sub 1 mayor o igual a 0. Bueno, agregamos solo un mu sub 1. Entonces, mi primera fase va a ser igual a mu sub 1. Y como dijimos en un principio, mi primera fase siempre tiene que ser minimización. Entonces eso va a quedar en minimización. Bien. Y quedas únicamente con el mu sub 1 porque es la única ficticia que tenemos. ¿Sí? También podemos decir, lo que queremos es minimizar el valor de las ficticias de tal manera que desaparezca. Cuando hagan el funcional 0, va a terminar la primera fase y eso va a hacer de que nosotros iniciemos el problema con variables que forman parte de la región factible. Porque este inicio del problema está en un punto no factible. ¿Sí? Con las ficticias hace que esté en un punto no factible y lo que se quiere es llegar a un punto factible. Y cuando nosotros salimos de la primera fase, ya es porque tocó un vértice que es un punto factible. ¿Sí? Y muchas veces, así como vamos iterando, vamos optimizando, muchas veces se da que ese punto que llegó a tocar factible es la solución óptima. No siempre, pero muchas veces se da que sí. Bien. La segunda fase, entonces, va a estar dada por el z, acá, 4x1 más 6x2, y este problema es de maximización, como el original, máximo. Las restricciones, a veces también pasa de que nosotros en las restricciones, para poner la segunda fase, la podemos transcribir esta como está en la matriz, ¿sí? No es lo óptimo porque ya estamos en otra iteración, pero van a ver que en algunos libros sí les aparece que la segunda fase les aparece, las escriben con las restricciones originales. Sin la ficticia, obviamente, porque ya en la segunda fase no hay ficticia. Que sería el 2x1 menos 2x2 más el x3 igual a 6, y después 5x1 más el x4 igual a 15, y sería el x1 más el x2 menos el x5 igual a 2. Y ahí queda. ¿Sí? Y todos los x mayor o igual a 0. La ficticia ya salió de la base. ¿Sí? Ahora, ¿qué les recomiendo para la carpeta? Que cuando ustedes hagan la formulación pongan cuál es la primera fase, ¿sí? La carpeta, bueno, cuando quieran resolver los ejercicios, pongan cuál es la primera fase, o sea, significa esto, la primera fase, y con la primera fase la formulación completa, que es todo esto, ¿sí? Y abajo de eso, o sea, antes de iniciar a resolverlo, ahí ponemos, porque esto es algo que vamos a saber de antemano. La segunda fase consta de este funcional. ¿Sí? Y acá no ponemos las restricciones porque esas restricciones nosotros nos vamos a dar cuenta cuando finalicemos la primera fase. ¿Se entiende?
sea, usted dice que lo pongamos así como lo puso usted, así lo detallamos. Sí, porque antes de empezar a resolverlo, nosotros tenemos que detallar cómo quedó el problema formulado, ¿sí? Que es la Ah, ok. primera fase completo y la segunda fase, debajo de la primera fase de esto, o sea, Usted dice eh, antes de arrancar con los cuadritos. tal cual, antes de arrancarlos con los cuadritos decimos nuestra segunda fase va a ser esta, Ah, ¿sí? está. Termina esto y ahí ponemos la segunda fase es esta. Y no indicamos las restricciones porque todavía no las sabemos. Bien. Ok, bueno, más dudas. Profe, en todos los ejercicios dicen variables no negativas. ¿Se puede dar caso que haya una variable no restringida, por ejemplo? Sí, sí, se puede dar el caso. Si se da ese caso, si tenés una variable no restringida, em, tenés que primero estandarizarlo, ¿sí? Y estandarizar Ah, las variables más que todo, porque el funcional puede ser mínimo máximo, eso es indistinto. Entonces no estandarizaríamos el funcional. Las variables sí, y la restricción así como la manejamos, así es menor o igual, agrega la variable de también sería estandarizar las ajá. restricciones. Bien. Ok. Bueno, a ver otras dudas. Profe, hay el día miércoles, Sí. el ingeniero había hecho un ejercicio de 2 fases y lo había trabajado Ujú. con fracciones. Y yo lo estaba trabajando así con decimales y Bien. llega una parte donde no me daban o sea, había, obviamente como yo no redondeaba los decimales, había una parte donde llegué que por ejemplo, B sub K para pasar a la segunda fase, bueno, ahí al profe le daba 1 si trabaja con decimales, y si lo trabaja con fracciones, y yo con decimales me daba 1,3, creo. Eh, o sea, me variaría o sea, cambia el resultado si trabajo con decimales o con fracciones, o es lo mismo. No, Los sí dos. varía. Te cuento por la experiencia que tenemos. Esas fracciones que vos estás redondeando puede hacer de que ingrese una variable que no correspondía que ingrese. Y quizás te pueda dar que en alguna de esas iteraciones sea un B negativo, porque ingresó una variable que no correspondía. Pero es por cuestión de fracciones. O sea, recomendamos que para resolverlo lo hagan con fracciones. Digo, cuando vos tenés decimales, como vas redondeando, va arrastrando el error durante las siguientes tablas. Ah, bien. Bien, bien, profe. Ok, bueno, no sé si tienen más dudas.
Les cuento, mientras tanto, nosotros teníamos que subir las notas hoy, em, pero yo tuve una demora por fallecimiento de un familiar, así pero mañana a la mañana creemos que ya están subidas las notas, y sí le decimos que sí, que no sé, hay muchos aprobados, no les podría decir hoy un porcentaje, pero sí hay muchos aprobados, muchos promocionados, o sea que eh, esperamos que si ustedes han recuperado, estén en esa situación de aprobados y promocionados. Bueno, no sé si tienen más dudas, algo que preguntar. Profe, en los Sí. problemas donde haya variables artificiales, Ujú. vio que al último que terminamos de resolverlos tenemos que poner los valores de X1, X2, X3. También Sí. ponemos el valor de la variable artificial. No. Es más, si vos estás por resolver con penalización, al finalizar penalización, las eliminan las dos columnas porque no nos sirven esas variables artificiales. Y si hablas de dos fases, cuando finalizar la primera fase, eliminar las columnas de las variables ficticias, las sacás, y ya en la segunda fase entras únicamente con las variables genuinas y la de holgura y superfluo. Pero en sí, las variables ficticias son unas variables que únicamente ayudan a resolver el problema, pero no son parte del problema. Es un artificio matemático, no tienen un significado en la realidad, a diferencia de las variables genuinas y las de holgura. Las genuinas van a representar el valor de las variables en sí. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos producción, como decía el parcial, producción de café, serán los kilogramos de café. Y cada una de las variables de holgura o superflua representan a la restricción. O sea que si yo hablo, la primera restricción es horas de mano de obra, la X3 es el sobrante de horas de mano de obra, ¿sí? Entonces se agrega una restricción por cada, se agrega una variable por cada restricción para que la represente, ¿sí? El X3 va a representar a esa variable, a esa primera restricción, el X4 a la segunda y el X5 va a representar a la tercera restricción. Tienen un significado en el problema, pero las ficticias no se utiliza solo para resolver el problema. Y ya vamos a ver en el práctico 4 que hay otro método en el que no necesitamos utilizar variables ficticias. Es más corto, pero bueno, quizás al principio cuesta entender un poquito la lógica, pero después cuando ustedes lo entienden van a ver que es más corto, más rápido. Y entra a competir también con penalización dos fases y que sería el dual simplex. ¿Ok? Así que en el resultado final no tenés que poner las variables ficticias. Vio que hay dos casos donde el sistema no tiene solución, que uno es cuando el polígono es abierto y el otro es cuando es incompatible, cuando no se Sí. forma el convexo. ¿Cómo me doy cuenta de esa situación de la segunda? Porque en la primera yo sé que es un polígono abierto cuando todos los titas son negativos, pero el segundo caso no sé. Vos vas a tener un problema incompatible y primero, bueno, los dos tienen la misma lógica. Si vos trabajas con penalización, em, llegamos a la última tabla, en este caso el ZJ menos C sub J, em,
No puede seguir optimizando, no sé cómo decirlo. No. Porque se ve feo, pero bueno, ahí se ve. No se puede seguir optimizando, ¿sí? El ZJ menos SUJ, ahí escribimos. Que en el caso de máximo, sería que si es max, todos los ZJ menos C sub J son positivos o cero. Y si es min, los ZJ menos C sub J son negativos o cero. Eso va a pasar, ¿sí? Entonces, en esta situación, si nosotros llegamos a que tenemos esta situación, no podemos seguir maximizando, entonces ahí tenemos que ver el funcional, las variables básicas, ¿sí? Ver las variables básicas. Si existe una variable ficticia, entonces el problema no tiene solución. ¿Sí? Es eso. O sea, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando vos llegues al ZJ menos C sub J, son todos positivos cero, si es max. Si es mínimo, son todos negativos cero. Y vemos que en la base está una variable ficticia, ese problema no tiene solución. Y ahí no tengo que formar el Z, la matriz del Z, el X1, X2, X3, porque no hay una solución. ¿Sí? No existe. Directamente en la tabla, sobre esa tabla decimos, el problema no tiene solución porque existe una variable ficticia en la base. ¿Sí? Ahora, si se da que nosotros tenemos dos fases, ¿sí? Va a pasar algo similar. Llegamos a la última tabla de la primera fase, ¿sí? Y el Z es distinto de 0, ¿sí? Porque el final de la primera fase es que yo llegué a un Z igual a 0. Si es distinto de 0, es porque ese problema no tiene solución. ¿Se entiende? Y es porque lo mismo que arriba, nosotros vamos a ver las soluciones básicas factibles y hay una variable ficticia en el funcional, ¿sí? O sea, no va a pasar esto. Por ejemplo, acá, bueno, vamos a ver la tabla más grande. Ese es X1, X2, X3, X4 y X5. Vamos a dar cuenta que tenemos eso. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, acá tenemos las variables X, acá tenemos los B sub I, X1, X2, X3. ¿Sí? Y acá los C sub X. Si estamos y acá le pongamos los mu. Bueno, acá hay varios cuadritos de por medio, pero vamos a dar cuenta que acá hay un mu. El mu sub 1. Si estamos en el método de dos fases, es porque acá vale 1 y todas las demás valen 0. Recuerden que era la sumatoria, esto no va, era la sumatoria de las variables ficticias. Y todas las demás, X1, X2, X3, X4, valen 0. ¿Sí? Esto me olvidé de aclararles antes. Estamos acá. Acá cuando armamos esto, ¿sí? Tienen que poner en el funcional el 0x1, el 0x2, el 0x3 en la tabla. Acá no es necesario, pero sí ponerlo en la tabla. No es que
que no existen eso, sino que existen, pero tienen un coeficiente 0. ¿Sí? Entonces, acá vemos ese coeficiente de 0. Tienen 0, 0, 0 y acá hay una sola variable ficticia. Hagamos de cuenta que tiene acá. Está la variable ficticia, está x1 y está x2. ¿Sí? Y tiene sus valores, no sé, por ejemplo, 3, 2, acá 2. Y en el zj menos c sub j, el zj menos c sub j, se da que, hagamos de cuenta que este es un problema de maximización, ¿sí? Acá tenemos, como está en la base, x0 está en la base, x1 está en la base, entonces el zj menos c sub j es 0. x2 está en la base, entonces acá también es 0. Mu sub 1 está en la base, acá también es 0. ¿Sí? Y acá puede valer cualquiera, otro. Hay 3, acá hay otra variable, no sé, el otro valor. Bueno, vean. Entonces, como esto vale 1, esto vale 0, vale 0, mi z ya no es 0, porque si no estuviese esta variable ficticia, yo multiplico el valor de las variables, 0 por 2 más 0 por 2 me va a dar 0, ¿sí? Y como está la variable ficticia, no me da 0, sino que me está dando acá 1. Disculpen, 3. Y yo veo acá mi zj menos c sub j, ya no puedo seguir iterando porque no hay otro valor que me dé algo mejor, ¿sí? O sea, no hay valores negativos. Entonces ya esta es la tabla final de la primera fase. Y el valor de z es distinto de 0. O es lo mismo que decir que la variable ficticia está en la base. O sea, acá ya te da indicios para decir no tiene solución. El problema no tiene solución. ¿Se entiende? Está en la primera fase, ¿no? Del método de dos fases. Y si fuese penalización, en la última tabla de penalización va a pasar que vos vas a tener los zj menos c sub j y hay una variable ficticia en la fase, en la base. Y acá el coeficiente en vez de 1 va a ser m, porque nosotros manejamos m en penalización. ¿Sí? Así te das cuenta vos que este problema no tiene solución. Hola. Bueno, bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Ujú. Penalización. Sí, sí, bien. Sí, sí. Sí, era menos m.
Sí, está bien. Cuando es maximización tenés que poner menos m, porque es un valor muy chiquito y no suma al funcional y la idea es que se vaya esa variable ficticia. Volver arriba, a ver. No, en la última tabla. No, en la última tabla en la que estabas mostrando cuando te dan todos los titas negativos. Ahí. Bien, esa es la que vos querés ingresar. Y fíjate ahí que para saber que es un convexo abierto, la variable ficticia ya salió, ya no está en la base. ¿Sí? Esa es otra cosa que hay que ver. El compañero anterior nos decía, hay dos tipos de problemas que no tienen solución. Una es el incompatible, el que nos había preguntado, y la otra es el de convexo abierto. Y en realidad no es que no tienen solución, sí tienen solución. Uno de ellos, que es el convexo abierto. El incompatible es directamente no hay ninguna solución. Y a vos te pasa eso, o sea, eh, un problema, nosotros siempre nos vamos a dar cuenta primero que un problema es incompatible o no, porque no sale de la base, ¿sí? Después que salió de la base la variable ficticia, ahí se pueden dar los otros 4 casos que existen. Solución única, solución múltiple, convexo abierto, un problema degenerado. Si quizás se da bueno, el degenerado también se puede dar antes, pero no lo tomamos mucho en cuenta. Em, y eso se demuestra en la gráfica, fíjate. ¿Por qué digo que un convexo abierto tiene solución? O sea, alguien que va creciendo. Porque yo puedo tomar cualquiera de los otros vértices antes de irme al más allá. Y eso lo muestra el software en la tablita esta que vos tenés que ya son solución el punto A, el punto B y el punto C, que son las 3 iteraciones que vos viste. ¿Sí? Entonces, este tiene solución, no tiene la óptima. Esa es la diferencia. El convexo abierto no tiene una solución óptima, porque nunca llega a tener una solución óptima, porque siempre va creciendo. Y sí puede ser porque no esté formulado bien desde un inicio. Pero si por ahí ustedes están trabajando en una empresa y está bien formulado, entonces nos podemos quedar con el punto A, con el punto B o con el punto C, con cualquiera de esas 3 opciones que nos parezca. Y por lo general va a ser el que más se aproxime al punto óptimo, o sea, el de la última tabla que se vio antes de esta, que sería esa sería una solución, no es la óptima, sí, eso sí, pero no es una solución. Entonces ahí cuando a vos te dé eh, los 3 titas negativos, pones, es un convexo abierto, los- el z va creciendo y bueno, y las variables también van creciendo, x1, x2, y no sé si tenés, no, sí, x1 y x2 van creciendo. Porque, sí, porque la variable x5 quiere ingresar a la base, o sea, quiere optimizar, y ninguna de las variables de la base quiere salir, porque también optimizan al funcional, tal cual. Ahí, porque la variable x5 quiere ingresar a la base, coma, optimizar, poner. Ingresar sería, porque está tratando de ingresar.
Sí, 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 sí. Bien, ujú, sí, mayor igual. Ujú. Para la primera fase, sí, es así, es así, van MU con positivo y la primera fase de minimización. Es cero, el Z es cero, entonces sale de la primera fase, el problema tiene solución. Toda la matriz, sí, la matriz de coeficiente tecnológico, tal cual, sí, así es. Ujú, convexo abierto, sí, 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 se veía de un principio porque eran todos mayor o igual y maximización. Es un convexo abierto. Pero viste, o sea, acá ya se comprueba lo que decíamos hace rato. La primera fase sirve para saber si el problema tiene solución o es incompatible. Y ya en la segunda fase es que nos damos cuenta si tiene solución única, múltiples y así. O este es un convexo abierto. Entonces, tiene solución, hay un vértice que está dentro de la solución, pero bueno, no llega al óptimo, porque todas quieren crecer. Z tiene infinito, X1, X2 tienen infinito. Ujú, sí. El PHP Simplex lo lleva a maximización, los pone todo negativo, sí, sí, de uno a uno. Sí, 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 es la única diferencia. No, es convexo abierto, un convexo abierto. Sí,
Sí, sí, se entiende. La variable que ingresa. Entonces, ¿qué pasa si hay empate en la variable que ingresa? ¿Tenés ahí esa, te pasó? ¿Te pasó esa situación? Ah, bueno, tenía la duda. Bueno, cuando hay empate en las variables que ingresan, lo que se hace es elegir el de menor índice. O sea, tratamos de elegir las variables genuinas. Si es entre las dos genuinas, ponerle 2 o 3 genuinas que haya, bueno, es cualquiera. Por lo general se elige la de menor índice, que no esté en la base de menor índice. Pero si el empate ocurre entre alguna variable superflua de holgura y la genuina, también elegimos la genuina. Conclusión, las de menor índice. ¿Sí? Y si habría un empate entre una ficticia y una genuina o superflua, tratamos nunca de elegir una ficticia para que ingrese a la base, porque eso es lo que queremos que salgan, no que ingresen. ¿Sí? Lo mismo te va a pasar cuando tengas empates en los θ. Si vos tenés un empate en los θ entre una variable ficticia y una variable que no es ficticia, hacemos que salga la variable ficticia. De una que salgan, ahí no es necesario ni aplicar esta regla, nada, la sacar la ficticia, porque el objetivo es sacarlas a la ficticia. Ok. Vas muy avanzado con la carpeta. Ah, bien, bien, bien. Ok. Bueno, no sé si tienen más dudas. Mientras les surja dudas, les pregunto, ¿existe la posibilidad de que pueda dar estas consultas de forma presencial? Si a ustedes les resulta conveniente, lo hacemos, ¿sí? Si a ustedes les resulta más práctico estar en mí, no hay problema. Pero por ahí algunos chicos sí nos plantearon que, bueno, que querían clases presenciales en la práctica. Y ahí les digo, si es que quieren las consultas presenciales, que lo hacemos, yo no tengo problema en ir a la facultad. Depende de ustedes. O sea, ustedes digan cuál es el método más cómodo para ustedes. O más práctico, porque en realidad no es cómodo ir a la facultad. Tenemos que viajar y todo. Pero sí nos pasa de que por ahí puedo ver el ejercicio en el que están realizando o podemos explicar en el pizarrón y resolver todo un ejercicio. Sí, creo que por mi parte estaría bien si fuera presencial. Bien, además, Sí, yo también quería clases de consulta presencial, pero no sé los demás. y en esta hora, por mí, Sí, yo los viernes y podría por la tarde, en cualquier hora. por mí. Sí, creo que por favor, no. Bueno, lo que podemos hacer es, cuando ustedes necesiten, por ahí, la mayoría me dice por mí, cuando ustedes necesiten presencial, yo puedo ir a la facultad y ya quedamos un día fijo, así, los viernes a las 14. Ustedes me dicen, yo estaría en la facultad los viernes a las 14 y así ya después a las 17 o 18 que empezamos hoy, por ejemplo, ya a las 18 hacemos por mí.
Bueno, Profesor, perdón, profesora, disculpe, yo acabo de entrar, quería saber si me sabía algo o no de las notas del recuperatorio. Les decía que hubo un retraso y en este caso fue de mi lado, por fallecimiento de un pariente, pero ya mañana a las mañanas ya están listas. De los parciales que vimos, hay muchos aprobados y promocionados. Bien, profe, gracias. Mm, Bueno, no sé si hay más dudas. Profe, ¿cómo era o sea, cuándo era que había que aplicar el método de penalización? ¿Ustedes nos decían? ¿O cuáles eran las condiciones para aplicarlo? Em, que la restricción sea mayor o igual o igualdad. ¿Sí? Ahí puedes aplicar penalización o dos fases. Y después, entre los métodos que vos elijas, penalización o dos fases, es indistinto. Los dos se aplican para restricciones mayor, igual o igualdad. Sí va a pasar de que por comodidad, o sea, es más práctico el método de dos fases. Es más fácil porque no tiene el valor de M y no da mucha confusión. Pero es indistinto. Entonces, vos aplicas penalización o dos fases cuando yo tenga la restricción X1 más X2, por ejemplo, mayor o igual. Mayor o igual a 16, poner. Ahí tengo que agregar una menos X3 para llevarla a la igualdad, más una ficticia. Y esa desigualdad que tenemos acá se convierte en igualdad. ¿Sí? Y si ahora nosotros tuviésemos una restricción de igualdad, por ejemplo, X1 menos X2, por ejemplo, y esto es igual a, ponerle 20. ¿Sí? En este caso, tenemos dos modos de resolución. ¿Sí? La primera es que esta igualdad sea de un modo y la otra. La primera es que sea 2x1 menos x2 más la ficticia, musu 2, por ejemplo, este era musu 1, igual a 16. ¿Sí? Y la segunda opción es que yo desglose esta restricción, porque es una igualdad, la desgloso, 2x1 menos x2 mayor o igual a 16, a 20, dijo, era 20. Entonces, 20 y acá también 20. Y la otra es el 2x1 menos x2 menor o igual a 20. ¿Sí? La puedo desglosar. Y ahí, como tengo un mayor o igual, entonces tengo que agregar la variable negativa, ¿sí? Porque es mayor o igual. Menos x3 ya teníamos utilizado, entonces x4. Y como utilizo una variable negativa, entonces más un musu 2. ¿Sí? Y la otra, como es menor o igual, entonces se agrega una variable positiva, x5. Y en el x5 no necesito agregar ninguna variable ficticia. Cuando yo tenga este tipo de restricciones, o sea, igualdad o mayor o igual, es cuando utilizo penalización o dos fases. ¿Sí? Sin importar si el problema es mínimo o máximo, porque se puede resolver cualquiera de los dos problemas.
Profe, y con la segunda alternativa también tendría que llegar, o sea, llegó al mismo resultado. Llega al mismo ¿Cómo? resultado. Les cuento. Sí. A ver, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos? Recuerden que la primera restricción es esta, ¿no? Esa es la primera y esta es la 2. O esta sería la 2.1 y esta es la 2.2. ¿Sí? La primera, esta es la 2. Lo bueno es que es fácil, porque no tanto así fácil, pero nos va a dar una fila menos y es más rápido. ¿Sí? Es más rápido encontrar la solución. Aparte una fila menos, una columna menos. ¿Sí? Y acá yo puedo encontrar la solución, el valor de z, los valores de x1 hasta xn, y después ya saco la variable ficticia. Y tengo la solución. Pero, como yo acá no agregué variables de holgura superflua, no tengo un representante en el dual. ¿Sí? Entonces, recuerden la última clase que vieron el miércoles, el profe les decía, las variables de holgura o superflua son los representantes en el dual, o se convierten en variables genuinas. Bueno, no tengo ese representante. Entonces, cuando yo necesite pasarle del primal al dual, sí o sí tengo que desglosar. Esto es más largo, pero sí me va a permitir transformar este problema que está en primal en su problema dual. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, o sea, por ahora trabajamos con o sea, nos conviene trabajar con la primera alternativa. Claro. Y en la segunda tenemos que desglosarlo porque necesitamos las variables superfluas y las de holgura para, ¿cómo dijo? Las variables, el problema dual. Para el problema dual. Sí, 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 así es tal cual. Bien, profe. Bueno, no sé si tienen otras dudas. Profe, Sí. hay, por ejemplo, el PDF que subieron en la clase del 27 del 5. Me manda a lo inciso del TP3, ¿no? O sea, del método 5. No, me manda la presentación del PowerPoint. Así. A ver, ahora los segundos. No sé si soy yo o alguien más les pasa lo mismo. Mientras hay otras dudas, ahora las estoy subiendo. Entonces, ¿podríamos repasar el método de penalización? Método de penalización. Sí, Del 27 del 5 me decís, ¿no? sí, profe. Ah, bueno, esa lo tiene el profe. Es cuando dictó el profe la semana pasada. El viernes de la semana pasada. Profe, si usted abre ese PDF, le sale otro PDF, o sea, nada que ver con eso. A ver. Se abre el práctico. Sí, quizás se confundió. Ahora le digo. No te está abriendo los PDF de la clase, sino el práctico.
Ok. Bueno, no sé si me decían repasar Claro, método de penalización. penalización. Sí. O Bien, sea, algún se les ejercicio que esté hecho ahí que usted habrá mostrado o el profe habrá mostrado. comparto. Bueno, este es el método de penalización, ¿sí? Como dijimos hace rato, tanto el método de penalización como el método de 2 fases es útil cuando tenemos restricciones mayor, igual o igualdad, ¿sí? Y el funcional puede ser de maximización o minimización. Cuando tengamos este tipo de restricciones podemos tener una restricción y ya es necesario utilizar penalización o 2 fases. No podemos utilizar solo el método simple, el común, el que vimos al inicio. Entonces, con tan solo una restricción ya se puede utilizar y puede haber varias restricciones, ¿no? O sea, pueden ser todas que sean mayor o igual, o quizás todas que sean igualdad, ¿sí? Entonces, con que haya una o más. Bien. El ejemplo, por ejemplo, el que acabamos de ver en la pizarra, ¿sí? Que es el ejercicio 17, donde yo tengo un problema de